Buen día, soy Omar Alonso Mendoza de León, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy me toca hablar del virus del papiloma humano. Iniciamos con un contenido de la introducción, la epidemiología, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, la historia del caso presentado, que ahorita vamos a presentar un caso de una paciente que tuvimos. En el caso vamos a ver la exploración física, estudios de laboratorio y de gabinete, diagnósticos diferenciales, diagnóstico definitivo, tratamiento, complicaciones, pronóstico, prevención y la conclusión del caso. Empezamos con la introducción. La introducción en el virus del papiloma humano es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en las mujeres. Por lo regular, esta patología no causa síntomas, puede desaparecer por sí sola. Pero en algunos casos o tipos de virus, puede lesionar en la zona genital. Si no se detecta o se trata a tiempo, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Se previene el contagio mediante la vacunación y usar protección durante las relaciones sexuales y realizar revisiones médicas periódicas para detectarlo de forma temprana. Hablaré de la epidemiología. En el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común en el mundo. Se calcula que en el 80% de las personas sexualmente activas a su vez se infectarán en algún momento de su vida. La mayoría de los casos la infección desaparece por sí sola, gracias al sistema inmunológico. Por esta razón, muchas mujeres no saben y ni se dieron cuenta que tuvieron o que estuvieron infectadas por el virus del papiloma humano. A nivel mundial, se contagian más mujeres entre los 15 a 29 años aproximadamente. También la prevalencia del virus del papiloma humano es por lo regular de 20 y mayores de 70 años, pero existen más de 200 genotipos que a su vez 40 afectan la zona genital. Y existen los de alto riesgo que suelen provocar cambios en las células del útero y favorecer al cáncer cervicouterino. Gracias a la vacunación, muchos países han logrado disminuir la frecuencia de esta enfermedad. En México es un problema importante de salud pública. Los tipos de virus de papiloma humano: existen los de alto riesgo, que es el genotipo 16 y 18. Continúan siendo una de las principales causas de muertes de mujeres mexicanas. La relación periódica del Papa Nicolau y la prueba del virus del papiloma humano, así como la educación sobre salud sexual, son medidas de prevención para prevenir la infección y reducir las complicaciones que pueden causar esta enfermedad. En etiología, el agente causal del virus del papiloma humano es el virus papillomavirale, un virus pequeño sin envoltura con un ADN bicatenario circular. Tiene una afinidad con las células epiteliales de la piel y de las mucosas.
especialmente en el cuello uterino, vagina, vulva, ano y en la región perianal. Es causado principalmente por una de las causas es el sistema inmune bajo. La principal forma de contagio es la forma sexual. El virus entra al organismo a través de pequeñas lesiones o microheridas en la piel o en la zona genital. Puede transmitirse incluso cuando la persona no tiene síntomas alguno. Como lo habíamos dicho ahorita, hay más de 200 genotipos. El 6 y el 11 son los de bajo riesgo que suelen causar como una presentación de verrugas genitales. En cambio, el alto riesgo suelen causar, que son el genotipo 16 y 18, pueden producir alteraciones en las células del cuello uterino y a su vez producir el cáncer cervicouterino. Los factores de riesgo, existen varios que aumentan la probabilidad de que una mujer adquiera el virus del papiloma humano. Uno de los principales es que inician su actividad sexual a muy temprana edad. Varias parejas sexuales no utilizan preservativo, ya que ayuda a disminuir el riesgo. El sistema inmunológico debilitado, como lo hemos mencionado, el tabaquismo o haber presentado otras infecciones de transmisión sexual, eso hace que haya más riesgo de contraer el virus del papiloma humano. Otra causa, otro riesgo más importante es el no acudir regularmente a revisiones ginecológicas que cause complicaciones al detectar alguna patología temprana a tiempo. Como los había mencionado, los factores que son más relevantes son el sistema inmunitario debilitado, el VIH, factores como tener obesidad, el tabaquismo y tener múltiples parejas sexuales. En la fisiopatología tenemos el virus del papiloma humano. Entra al organismo a través de pequeñas lesiones, como lo hemos dicho, o heridas o microheridas en la piel, en la zona en la mucosa de la zona genital, que puede producirse durante las relaciones sexuales. Una vez que el virus entra, las células comienzan a multiplicarse. En las infecciones persistentes del virus del papiloma humano de alto riesgo, el ADN viral puede integrarse al ADN de la célula huésped. Este proceso ocasiona la pérdida de control de ciertos genes virales, principalmente el E2, lo que provoca una sobreexpresión en las proteínas E6 y E7, que son las responsables en el desarrollo del cáncer. En las mujeres, el sistema inmunológico logra eliminar el virus de forma natural en 1 o 2 años sin causar problemas. Pero cuando la infección persiste en un virus del papiloma humano de alto riesgo, como son los genotipos 16 y 18, el virus puede alterar el funcionamiento normal de las células. Con el tiempo, estos cambios pueden dar lugar a lesiones precancerosas o se puede evolucionar hacia un cáncer cervicouterino. Por esta razón es muy importante realizar las revisiones ginecológicas periódicas y las pruebas de detección recomendadas, que permiten identificar estos cambios antes de que se convierta en un problema más grave en la enfermedad y que se detecte a tiempo.
En el cuadro clínico, la infección del virus del papiloma humano no produce síntomas, por lo que muchas veces pasa desapercibida la infección y solo se detecta mediante estudios ginecológicos tanto como el Papa Nicolau como la prueba de virus del papiloma humano. La prueba del virus del papiloma humano es un estudio muy sencillo en un laboratorio que detecta la presencia de un ADN en los tipos del VPH, que detecta los tipos de VPH con alto riesgo oncogénico. Es importante saber que la prueba no diagnostica cáncer, sino que nomás detecta si está la presencia del virus del papiloma humano con los genes del tipo de alto riesgo. El Papa Nicolau consiste en una obtención de una muestra de células del cuello uterino mediante una espátula, un cepillo cervical como un raspado. La muestra analiza el microscopio para identificar los cambios celulares y así ver si tienes o no la infección del virus del papiloma humano. Esto, si no se detecta a tiempo, sino que detecta la infección, estas dos pruebas por los tipos del VPH asociados con mayor riesgo, como ahorita lo mencioné, para detectar el cáncer cervicuterino. Cuando aparecen los síntomas, los más comunes son las verrugas genitales, que pueden presentarse en la vulva, vagina, cuello del útero o alrededor del ano. Estas lesiones suelen ser pequeñas, de color parecido al de la piel, o ligeramente rosadas y pueden aparecer solas. Algunas mujeres también pueden presentar comezón, ardor, molestias en la zona genital o en lesiones o en ocasiones dolor o durante las relaciones sexuales un poco de sangrado. El virus del papiloma humano de alto riesgo permanece durante varios años. Puede haber varios cambios en las células del cuello del útero. Estas alteraciones generalmente no causan síntomas al principio, por lo que es importante, lo repetimos, hacer revisiones ginecológicas periódicas para detectarlas y tratarlas antes de que pueda producir algún cáncer en la zona genital. Vamos con el caso clínico. En el caso clínico tenemos una paciente, una femenina de 70 años de edad, viuda, ama de casa, originaria de Querétaro. En la historia clínica tenemos los antecedentes heredofamiliares. Su madre fue fallecida por diabetes mellitus tipo 2 a los 75 años. El padre falleció por hipertensión arterial a los 78 años. Niega haber tenido antecedentes familiares con cáncer ginecológico. Antecedentes personales patológicos. La hipertensión arterial diagnosticada hace 15 años, controlada por losartán. Niega diabetes mellitus, no refiere a alergias medicamentosas, sin antecedentes de cirugías mayores. Los antecedentes personales no patológicos: ella vive en una vivienda con los servicios básicos, alimentación regular con bajo consumo de frutas y verduras. Fumó aproximadamente una cajetilla semanal durante 25 años. Dejó de fumar hace 10 años. Niega el consumo de alcohol. En la historia clínica, en los antecedentes gineco-obstétricos, la menarca lo tuvo a los 13 años, inició su vida sexual a los 17 años, gesta 6, parto 6 y abortos no tuvo ninguno. La menopausia le empezó a los 50 años, nunca recibió la vacuna contra el VPH. Refiere que dejó de realizarse el Papa Nicolau hace 20 años. En el padecimiento actual es una paciente femenina de 20 años, de 70 años,
que acude al servicio de ginecología por presentar sangrado vaginal intermitente desde hace aproximadamente 6 meses, acompañado de flujo vaginal con mal olor, dolor pélvico constante y pérdida de peso cercana a 8 kilogramos en los últimos 4 meses. Durante las últimas semanas el dolor ha aumentado de intensidad, refiere cansancio, disminución del apetito y dificultad para realizar sus actividades diarias. En la exploración física encontramos una paciente consciente y orientada, con fases de enfermedad crónica, peso 52, talla 1,58, IMC de 20, presión arterial de 138/84, frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, la temperatura de 36,7. En la exploración ginecológica se observa una lesión exofítica irregular en el cuello. En los estudios de laboratorio, en la biometría hemática tenemos la hemoglobina de 9,8, un hematocrito de 30%, leucocitos de 8.900, plaquetas de 310.000. Química, ahora tenemos la química sanguínea, que es la glucosa, que tenemos un 96 de glucosa, la creatinina 0,9, la urea normal. El examen general de orina salen sin alteraciones importantes. En los estudios de gabinete, la prueba de virus del papiloma humano sale positiva, de alto riesgo con el fenotipo 16. En el Papa Nicolaum tenemos una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. En la colposcopía nos indica la lesión extensa con varios atípicos y áreas de acetoblancura intensa. En la biopsia cervical sale un carcinoma epidermoide invasor moderadamente diferenciado. En la tomografía computarizada de abdomen y pelvis nos indica un tumor cervical de aproximadamente 5 centímetros, con invasión parametrial izquierda, sin metástasis a distancia. En el diagnóstico diferencial podemos tener la cervicitis crónica, un pólipo cervical, miomatosis uterina con sangrado, hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio, cáncer cervicouterino. En el diagnóstico definitivo encontramos un carcinoma epidermoide invasor de cuello uterino asociado a infección persistente por el virus del papiloma humano de un genotipo 16, con un estadio 2B que según la clasificación FIBO. En el tratamiento, debido al estadio clínico de la enfermedad, se decide tratamiento con quimioterapia concomitante, radioterapia externa sobre pelvis, braquiterapia intracavitaria, cisplatino semanal como radiosensibilizante, analgésicos para el control del dolor. También vamos a manejo de la anemia con su suplemento de hierro y vigilancia hematológica. El seguimiento por oncología ginecológica y cuidados integrales. En las complicaciones aquí podemos encontrar una anemia secundaria del sangrado vaginal, la fatiga importante, dolor pélvico crónico, la cistitis por radiación leve, el riesgo de progresión tumoral y metástasis si no completa el tratamiento. Tenemos un pronóstico que es reservado debido a la edad del paciente, y el diagnóstico es una etapa localmente avanzada. Sin embargo, con un tratamiento oportuno y un seguimiento adecuado es posible controlar la enfermedad
aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. El pronóstico depende de la respuesta del tratamiento y de la ausencia de progresión o recurrencia del tumor. Aquí, para manejar una prevención, la mayoría de los casos del cáncer cervicuterino pueden prevenirse mediante una vacunación en contra del virus del papiloma humano antes del inicio de la vida sexual. El uso del preservativo para disminuir el riesgo de transmisión sexual. La realización periódica de un Papa Nicolau y de la prueba del virus del papiloma humano. Así como el tratamiento oportuno de las lesiones precancerosas. También es importante evitar el tabaquismo y acudir regularmente a las revisiones ginecológicas. En conclusión, este caso clínico muestra cómo una infección persistente por un virus del papiloma humano de alto riesgo puede evolucionar hacia un cáncer cervicuterino cuando no se detecta a tiempo. La ausencia de revisiones ginecológicas periódicas durante varios años no favoreció la enfermedad fuera diagnosticada en una etapa avanzada. Esta resalta la importancia de la prevención mediante la vacunación, los estudios de detección oportuna y la educación sobre la salud sexual. Un diagnóstico temprano permite iniciar un tratamiento antes de que aparezcan complicaciones graves y mejorar significativamente el pronóstico de los pacientes. Esto fue mi presentación. Muchas gracias.